Hola a todos, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Hola, profe, buenas noches. ¿Qué tal, Jason? ¿Bien, bien? Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Hola, Luz, ¿cómo va todo? Hola, Lady, ¿qué tal todo? Súper, profe. Gracias a Hola, Jehová. Luz, ¿cómo vas? Hola, ¿Bien? extrañándote mucho. Uy, ¿y eso? ¿Por qué me dejaste por fuera de los trabajos con la Rocío? ¿Por Ay, fuera de los trabajos? profe, No. Ay, venga, espere, profe, hablemos de eso. sí, yo también tengo esa situación. Listo, Sí, listo, aclarémoslo Sí, de una vez. profe, yo también. Qué cosa. Ah, yo pensé que había sido solamente Ah, Rocío y a ah, mí. Pensé que era bueno. sido la rosca. digo, no te preocupes. No, jamás. Aquí no hay roscas. Pero bueno, aquí, digamos que voy a... es que se me ven las notas. Bueno, el grupo uno es Luz Danet Rodríguez con Lady Rocío Cometa. Y el tema que les corresponde es inventario de beneficios e incentivos tributarios. Y ustedes dirán, ¿qué voy a hacer con todo eso? Son 230 beneficios. ¿Cómo que ¿Inventario pretende? qué, profe? Repíteme, porfa. Inventario de beneficios e incentivos tributarios. Entonces, ¿cuál es el objetivo con esta presentación? Que Ujú. ustedes simplemente hagan una exposición y escojan, así sea un beneficio el que de pronto más les llame la atención o dos Sí, beneficios y nos lo expliquen con detenimiento. Ese vale, es el objetivo, ¿listo? No vale. es que tengan que ponerse a nombrarme todos los 200 y pico que hay, no, simplemente escojan los que a su criterio Ujú. consideran son los de más impacto y nos dicen en qué consiste. Eso es lo que buscamos, ¿listo? Cuando tú hablas de inventario de beneficios e intensivos tributarios, por ejemplo, decir que yo como empresa me puedo deducir el 200% del salario, ¿sí? O sea, Sí, de todos los salarios de las personas mayores de 50 sí, años, ¿sí? exactamente. Ese, así, Eso, ¿cierto? Ese. O si exacta, tengo madres cabezas de hogar, me puedo descontar el 120%. ¿Sí? exactamente. Así. Ah, listo, perfecto. Es más, si tú entras y digitas ahí en Google inventario de beneficios e incentivos tributarios, pum, eso te manda de una vez a un Excel que tiene la DIAN con los 230 beneficios e incentivos tributarios y tú ahí buscas el que más te llame la atención y sobre ese explican. Pues Súper, profe. sería chévere que Luz hiciera uno y Lady hiciera otro y pues de esa forma digamos que nos quedaría como bien interesante y si nos pudieran compartir ese Excel, oh, sería buenísimo. Hágale, profe. Yo le Qué hago chévere. bien chévere la Listo. presentación. Eso, perfecto. Esa exposición va a ser para el 6 de septiembre, ¿ok? Listo, profe. 6 de Sí. septiembre. Dale. Y no es sino 10 minutos, no, máximo 15 minutos. ¿Por qué? Porque pueden surgir preguntas Sí. y son como 6 7 grupos. Entonces, pues digamos que hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? Listo, dale, profe. No hay Bien. problema. Dios te El pague. otro, no, a ustedes. El otro grupo es Carol Geraldi Daza y Rubí Yasmín Castiblanco. Ellas dos van a trabajar equidad tributaria. Si están por aquí, Carol o Rubí. Lady Carol, no, no están. Miércoles, listo. Entonces, ellas tienen el tema de equidad tributaria. Tengo a Jenny Xiomara Mariño. Ella va a trabajar todo el tema de evasión y elusión tributaria. Tengo el tema de régimen simple, que lo va a trabajar Alexandra Gutiérrez y Ana Lucía Pulido. Y el resto no me han mandado las parejas. Entonces, si me Profe, dicen, dime. veo. Lo que pasa es que, a ver, cuando en la primera actividad que era en pareja, ahí decía que iba a haber un cuadrito adjunto a la actividad para trabajar. Yo nunca lo encontré, entonces trabajé con William Jonaser Ortiz. Y Ok. ahorita en el segundo grupo para la exposición, pues como tampoco estábamos en el grupo, pensábamos trabajar ambos, pero no tenemos el tema, porque en Ah, el no, que perfecto. Listo, relaciona no estamos nosotros tampoco. listo, fresca. Entonces, la pareja queda William Ortiz y Luz Ángela Sterling, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señor. Perfecto.
Entonces, ya les asigno el tema y de una vez quedamos cuadrados. Gracias. Entonces, dentro. ¿Quién falta por pareja para la exposición? Ah, sí, miren, si hay personas que todavía no tienen pareja, bueno. Entonces, el tema para Luz Ángela y para William sería hacer un pequeño eh, cuadro en donde nos expongan cuáles fueron las ventajas y las desventajas que trajo la ley de crecimiento. ¿Sí, sí te suena, Luz? Sí, profe, lo que ustedes digan, yo no tengo Perfecto. problema. Profe, al respecto del tema no tengo problema, pero yo tengo un problema, yo le escribí el correo, sino que no sé si usted no lo ha podido leer, y es que entre el 2 y el 7, profe, yo no voy a estar. O sea, el día 6, justamente a la hora de la clase, yo apenas estaré llegando, estaré bajando del avión. Yo no puedo en esa fecha. Yo le había escrito, era que sí había posibilidad de adelantar la exposición o pues en el caso mío los parciales. Listo, entonces hagamos una cosa. ¿Por qué Okay. no con William hacemos esa exposición el sábado después de ese 6? O sea, ya para el sábado, es que no tengo aquí un calendario, espérenme, aquí le doy al... 11. Exacto, para el 11, ¿te quedaría fácil que lo hiciéramos ahí en la sesión de tutoría? Profe, le quedaría supremamente agradecida. Ok, perfecto. Entonces dejémosla para el 11, voy a anotar acá. Listo, profe, mil gracias. 11 de septiembre. Profe, una preguntita, habla con Dime. Alexandra. Hola, Alexandra. Profe, entonces las exposiciones serían para, ¿desde cuándo empezarían las exposiciones? Las tendríamos que terminar el mismo 6 de septiembre. O sea, sería de hoy en 15. Ah, ya, profe, bueno, gracias. ¿Sí? Ok. Yo quedé con el régimen simple de tributación, ¿no? Sí, con Ana Lucía. Sí, bueno, sí. Ah, bueno, profe, gracias. Listo, bien. Bueno, ¿qué otro grupo ya está? Es que tú habías colocado en un cuadrito todos los grupos con las exposiciones, profe, ¿no? No, esa no es, esa era la del ¿No? periodo pasado. Ah, solo el Perdón, periodo pasado. perdón. Yo ve. Me cae la cara de la vergüenza. Ya lo actualizo. Dale. Profe, perdón, otra cosa. Dime. Las fechas de las actividades Sí. también están No, raras. esas ya las corregimos. Están para el 5 de septiembre, pero como Y, digamos que la actividad es esta exposición, entonces, como la vamos a hacer en clase, va a ser el 6 de septiembre. Entonces, pues digamos que ahí no, y como no es que tengan que subir, bueno, sería chévere si nos comparten las presentaciones, pero bueno, voy a moverla para el 6, el vencimiento. ¿Listo? vale, profe, Eh, y con respecto
Todos los parciales se pueden adelantar. No, prefiero hacerlos después. Es decir, tú no puedes realizarlo el día que está proyectado, entonces pues digamos que para el 11 me presenta la exposición y el examen. Ok, vale, Listo. profe. Bien. Muchísimas gracias, mi amable. Bueno, Profe, ya tengo dime. otro grupo, Ah, qué bien, dame nombres. que es Lady Soche y Jason Mundarain. Listo, hermano, qué bien. Listo. Y Jason. Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo estoy con Ruth Castiblanco y Carol Daza, Equidad Tributaria. Ruth Castiblanco. Ah, Ruby Yasmín. Ruy. Sí, Sí, perdón. señor. Ah, Buenas noches. hola, ¿cómo vas? ¿Y eso, las tres? ¿Qué pasó, Los Ángeles de Charlie? No, Ruby Castiblanco y Carol Daza. Nosotros las dos. Ah, las dos. Listo, listo, perdón. Había entendido mal. Listo, entonces Lady Carolina Soche y Jason Amundarain, el tema sería el siguiente. Ay, ¿qué lo hice? Rostro. Ay, algo le hice a la plataforma. Me lleva. Bueno. Entonces, el tema que le corresponde a Lady y a Jason sería lo que son las generalidades del impuesto sobre la renta. Listo, profe, ¿qué grupo es ese? Son el grupo 6. Y ahorita les digo los números de los grupos porque en ese orden vamos a exponer. ¿Listo? Entonces, generalidades sobre el impuesto a la renta les queda. ¿Listo? Otro grupo, el tema es chévere y es fácil. Entonces, Profe, buenas dime. noches. Hola, buenas noches. Carlos Fernando Rodríguez y Lady Peñuela. Ah, listo. Espérame, Rodríguez, Carlos Fernando Rodríguez León. Sí, señor. Ok. Y Peñuela, Lady Marcela, listo. Entonces, el tema es tasa efectiva de tributación versus tasa nominal.
Esto obviamente pues hablando del impuesto sobre la renta, ¿no? Ah, ok, preguntas. Listo. ¿Qué otra pareja hay lista por ahí? Profe, antes de seguir con lo de las parejas, es que Sí, tengo dos cositas para decirte. dime. No sé si hay grupo en Teams de la clase, porque es que yo no estoy en el grupo y no he podido ver las grabaciones. O sea, yo no he visto la clase hace 8 días, no la he encontrado por ningún lado. Ah, vaina. ¿Cómo es tu nombre? Discúlpame. Peñuela Roa, Lady Marcela. Ah, perdón. Lady Marcela Peñuela. Espérame, miro acá. Porque... Pero no, tú deberías estar. O sea, qué raro. Es que, profe, lo que pasa es que tengo dos correos, o sea, me abrieron dos correos en la universidad, el que siempre he manejado Ah, y otro por allá que me apareció, entonces he tenido problemas con profesores ok, precisamente ok. por eso, porque me agregan con el otro correo. Espérame, yo miro aquí con cuál estás y de una vez lo corregimos, ¿listo? Vale, profe, gracias. Bueno, yo... Ay, no, aquí tengo el nombre. No, sí, aquí me aparece Lady Marcela Peñuela, pero no me dice cuál es el correo. Vainas. Te tengo con el correo lpenuela@uvirtual.edu.com. Sí, profe, L. Penuela. Sí, lpenuela. ¿Y no te aparece? No, yo estoy en grupo en el Teams, no me aparece grupo. Ah, bueno, si quieres ahorita al final nos quedamos y lo miramos con detenimiento, ¿te parece? Listo, profe, muchas Listo. gracias. No, a ti, gracias. Bueno, me faltan todavía algunas personitas por cuadrar el grupo. No sé, Jensi Lorena, no la veo por aquí en grupo todavía. Lady ya, Carol ya, Alexandra, Jenny, William, Lady, Ana Lucía, Javier Rodríguez está por acá, ¿no? ¿Está bien la sesión? Bueno, Carlos, entonces Javier y Jensi. Listo. Listo, listo. Entonces, simplemente lo que tienen que hacer es preparar el tema, una exposición más o menos de 10 minutos, pilas con con las presentaciones, ¿sí? Yo les decía ahí en, en la actividad, les decía que deben hacer la presentación, una presentación no tan cargada de texto, algo bien chévere de- de seguir, de amañarse uno con la presentación. Procurar, porque es que, ¿cuál es el problema cuando colocan mucho texto en la presentación? Que se ponen a leer y a veces leen mal o dentro de ese texto hay errores ortográficos y eso les baja les baja la nota. Entonces, pues, ¿para quién vamos a hacer esa bobada? ¿Sí o no? Entonces, tengan presente eso. Lo otro es que esa exposición yo le voy a mandar a otro grupo, por ejemplo, la exposición del grupo uno el video, o le digo al grupo 7 le digo, porfa, grupo 7 califíqueme al grupo uno que expuso tal tema. Y ese grupo 7 va a decir, mire, expusieron muy bien, las diapositivas fueron muy chéveres. Yo les doy una rúbrica para que me coloquen ahí la nota y esa nota vale. Yo califico el 60%, esa nota que haga el otro grupo vale el 30% y le pido al grupo que hizo la presentación que se autoevalúe y eso le vale el 10%. Entonces de ahí sacamos lo que es la nota definitiva de la exposición. ¿Listo? Si usted hizo un buen trabajo,
no le dé pena ponerse 5. ¿Ok? He visto estudiantes que con buen trabajo y no, profe, es que yo no quiero, es que un 5 me da pena. No, ¿cuál pena es su trabajo? ¿Por qué le va a dar pena? Entonces, eh, pero también, si hizo un mal trabajo, pues también hay que ser consecuente con eso, ¿ok? Entonces, ese va a ser el mecanismo de la nota de esa exposición. ¿Están de acuerdo? ¿Está claro? Sí, profe. Profe, Ok, una pregunta. dime. ¿Son 10 minutos por el grupo o 10 minutos por persona? No, 10 minutos por la pareja. Entonces, Ah, máximo podríamos extendernos hasta 15, pero sería lo máximo. ¿Por qué? Porque pueden salir preguntas, ¿ok? Y por lo listo. general yo hago las preguntas. Entonces, ahí nos podemos demorar un poquito, ¿listo? Listo. Entonces, voy a compartir la presentación. Entonces, eh, la, la grabación de la sesión pasada que no pudo estar, entonces, no sé si ya la pudieron ver, que habla acerca de lo que son digamos, la planeación desde el origen contable en la organización. Es básicamente ver cómo las políticas contables o desde la creación de las políticas contables se puede realizar planeación tributaria, ¿listo? Y aquí nos vamos a meter hoy con un tema denominado precios de transferencia. ¿Por qué es importante los precios de transferencia? Porque, y ahorita lo vamos a ver en la definición, los precios de transferencia nos van a indicar cuáles son esas otras estrategias que existen en donde como personas jurídicas nosotros podemos de pronto hacer algo de planeación tributaria, pero que en muchas ocasiones puede llegar a derivar en evasión tributaria. Y cuando hablamos de esto de precios de transferencia, básicamente nos estamos metiendo con un aspecto muy importante y son esas operaciones transnacionales que hacen las empresas. Ese es uno de los temas que tienen que exponer, que se lo dejé al grupo, al último grupo, que es el de Javier y el de Jensi, creo que es, eh, en donde pues ellos van a tener que exponernos con más detenimiento el tema, aunque eh, en la próxima sesión yo voy a hacer ejercicios también sobre ese tema, ¿listo? Pero es importante que hoy conozcamos en qué consisten los precios de transferencia. ¿Por qué? Porque básicamente el gobierno se dio cuenta que por ahí le estaban haciendo conejo. Entonces digo, no, espere un momentico. Y no solamente este gobierno, es decir, no solamente el gobierno colombiano, todos los gobiernos del mundo se dieron cuenta que a través de la globalización, las empresas y sobre todo las multinacionales estaban aprovechando esa figura para evadir impuestos en los países en donde tienen residencia fiscal. Entonces, desde ese punto de vista, la temática que vamos a abordar el día de hoy es la siguiente. Vamos a abordar, son 6 temas que vamos a cubrir. El primero de ellos son los antecedentes. El segundo, la definición y la naturaleza de los precios de transferencia. El tercero, ¿qué es un vinculado económico? ¿Qué papel cumple? ¿En qué consiste esa figura? El cuarto, ¿qué es el principio del operador independiente? El quinto, ¿cuál es la definición de los precios de transferencia? Y el último, los métodos tradicionales o transaccionales de los precios de transferencia. ¿Ok? Entonces, digamos que en principio, eh, abordar el tema en relación con lo tributario y en especial en lo concerniente al impuesto de renta de las sociedades en Colombia, eh, es por lo menos, digamos que es como algo retador, pero retador ¿en qué sentido? Básicamente es retador en razón a todo lo cambiante de las normas y a la multiplicidad de decretos, de jurisprudencia, de doctrina, de todo ese mundo de leyes que vivimos sacando en Colombia, que pues básicamente hacen que nuestro sistema tributario sea muy complejo. Y partiendo de ese hecho, y como principio fundamental,
ha de tenerse siempre presente que en ese juego tributario siempre habrá una opción ética. O sea, no solamente tenemos que tratar de pensar en que vamos a buscar el quite o mirar cómo nos deshacemos de esa responsabilidad, porque digamos que cómo nos deshacemos de esa responsabilidad, pero no de la manera delictiva, sino de una forma ética, de algo que está contemplado dentro de la ley y que nos va a permitir tener tranquilidad. ¿Ok? Y digamos que partiendo de esa premisa que siempre en ese juego tributario va a haber una opción ética para que para poder abordar esa situación o ese impuesto que hay que cubrir. Y también tenemos que tener en cuenta que la estrategia no se suscribe solo a la disminución del impuesto, ¿sí? Eso suele ser uno de los efectos de las cosas que se programan y se soportan bien dentro de un proceso de planeación tributaria. Entonces, básicamente, la estrategia tributaria se plantea desde varios frentes, como el conocer y el poder aplicar las normas, pero aplicar las normas de manera ética, ¿sí? También implica tener en principio, entonces, conocer y aplicar las normas de manera ética, también tener una contabilidad llevada en debida forma. Esto es importante. Sin esto, pues digamos que tratar de hacer planeación tributaria es nadar contra la corriente. No nos va a llevar a ningún lado, ¿sí? En tercer lugar, hay que presentar oportuna y adecuadamente las declaraciones tributarias. En cuarto lugar, hay que pagar los impuestos en las fechas establecidas. Y en quinto lugar, hay que atender oportunamente los requerimientos de las entidades de control. ¿Ok? Bueno, digamos que estos son como los principales aspectos que hay que tener en cuenta para poder empezar a medir desde un punto ético un buen proceso de planeación tributaria. También digamos que debemos entender que digamos que ser estratega en esta época, en estos tiempos, no debe tomarse como una ventaja, es más bien una necesidad. Y en lo tributario sí que tiene validez este asunto. ¿Por qué? Porque en razón a que se está enfrentando una obligación que supone una participación mínima hoy del 32% cuando hablamos de renta, ¿sí? Y cuyo acreedor o aquella persona a la que le debemos pagar es el Estado. Y el Estado pues tiene todas las facultades para aceptar o para rechazar esa propuesta impositiva. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, son varios los aspectos que nos toca comprender, pero básicamente si cumplimos estos 5, tenemos estas 5 premisas claras en nuestra organización, podemos llegar a desarrollar un proceso de planeación tributaria mínimamente correcto y que nos va a ser benéfico como entidad. ¿Ok? Viendo un poco lo que son una línea de tiempo de lo que son los antecedentes de estos precios de transferencia, digamos que las normas y leyes son elementos de análisis que nos van a permitir definir situaciones y que también nos van a permitir que ciertos actos se puedan llegar a realizar de una forma adecuada, y ese principio es casi general en todo el mundo, sin importar sus ideologías, sin importar sus credos. O sea, eso aplica para la gran mayoría de naciones en el mundo. Sin embargo, en el mundo del comercio y la economía, las leyes siempre han estado un paso atrás. O sea, si ustedes se han dado cuenta, en tema comercial y de economía, siempre somos reactivos como nación. O sea, nunca nos hemos podido poner un paso atrás de ellos, es decir, un paso adelante. Atrás hemos estado siempre. Adelante nunca nos hemos podido poner. ¿Por qué? Porque todo el tema de globalización y de temas económicos hace que las personas tiendan a ser mucho más inquietas en esos aspectos y a tratar de mirar qué o cuál es la forma en la cual ellos van a obtener el mejor beneficio para obtener utilidades en su organización. Entonces, digamos que las leyes llegan cuando las empresas y cuando las personas ya llevan mucho tiempo operando, y cuando regular una determinada actividad es muchísimo más difícil, es mucho más complejo. ¿Por qué?
porque pues, ya existe unas prácticas al respecto, y es que en lo que a precios de transferencia se refiere, el mundo económico había emprendido una actuación desmedida en aras de eliminar carga impositiva, situación que generó la implementación de este régimen jurídico económico de los precios de transferencia con el único objetivo de poder evitar la degradación de los fiscos nacionales y el enriquecimiento sin causa de los grandes conglomerados económicos que, digamos que partiendo de su multitud de domicilios, porque imagínese un Nestlé hace presencia yo creo que en más de la mitad de los países del mundo, ¿sí? Entonces, ese tipo de conglomerados económicos, por esa dinámica de hacer presencia en diferentes países, digamos que eso hace difícil saber cuál es en realidad su residencia fiscal y de esta manera poder determinar cuáles son los verdaderos impuestos que debería cubrir, ¿ok? Ahora, digamos que en principio, por allá digamos que en 1915, es cuando la Gran Bretaña adopta en su legislación fiscal lo que son los precios de transferencia, ¿ok? Luego, en 1917, Estados Unidos, o sea, todo lo que hace Gran Bretaña lo replica Estados Unidos y viceversa. Entonces, a los 2 años, Estados Unidos dijo, uy, sí, 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 eso es bueno, yo también me le mido. Entonces, digamos que junto con esta, digamos que el hecho que estos dos países hayan implementado los precios de transferencia en su actuar fiscal, eso deriva en el incremento en el comercio y de la existencia de diversas partes, llamémoslas vinculadas entre sí, que participaban en esa actividad comercial, adquiriendo una mayor relevancia hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Luego viene lo que es la época de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial en 1945, digamos que en esta época el concepto de precios de transferencia surge simplemente como un instrumento preventivo y fue hasta después de esa Segunda Guerra Mundial cuando el mismo concepto de precios de transferencia adquiere una importancia mayor. Entonces, básicamente los precios de transferencia tienen su desarrollo máximo o su esplendor en el siglo XX, conjuntamente con el desarrollo de ese tipo de empresas, de las multinacionales. Y en la medida en que estas empresas empezaron a desarrollar sus estrategias para aumentar sus beneficios y de una manera, digamos que agresiva, empezar también a minimizar sus riesgos por medio de la diversificación de sus actividades productivas, de sus actividades comerciales, inclusive hasta de sus actividades financieras, fueron surgiendo las técnicas para poder manejar los precios de transferencia entre las distintas empresas que conformaban un mismo grupo multinacional. Luego, y ustedes dirán, pero aquí 1945 y se salta a 1935, es que era importante tocar este tema del final de la Segunda Guerra, porque el hecho de haber desarrollado, que digamos que se desarrollara la Segunda Guerra Mundial duró más o menos como 7 años, durante todo ese tiempo, muchas empresas, las empresas no solamente, los países no solamente se dedicaron a la guerra, también pues tenían que mantener una economía y una guerra es cara, entonces tienen que seguir moviendo sus finanzas. Pues digamos que era importante tocarlo en tercer aspecto, pero luego nos devolvemos 10 años en el tiempo para darnos cuenta que la ONU es el primer organismo que estudia el tema de los precios de transferencia y lo hizo allá en el año 1935 y lo hizo dentro de un foro que se denominó el Foro de la Liga de las Naciones, en donde básicamente se reconoció el principio de igualdad. Y en esa época, ese mecanismo nace como un medio para poder reconocer lo que es el valor real de las mercancías en el ámbito de la libre competencia entre partes no relacionadas. Y ya les explico qué son las partes no relacionadas, ya les doy la definición de lo que son los precios de transferencia. Simplemente quiero que vean esta línea de tiempo para ver que eso no es nuevo, que esto ha tenido un periodo de madurez y que digamos que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo. Luego de esta época de 1945 saltamos a 1950
digamos que a partir de este año, se inicia el proceso de globalización de la economía mundial por parte de la GATT. ¿Qué es GATT? Es GATT. Esa es la sigla en inglés. En español significa Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Y se crea ese acuerdo básicamente para evitar que los comerciantes de todos los países utilicen el comercio de mercancías con utilidades fiscalmente caras o pérdidas y transferencias a territorios que les proporcionen un mayor beneficio desde el punto de vista fiscal. Es decir, que si yo soy de Nestlé y tengo una sucursal en Perú, y en Perú veo que me subieron la tasa impositiva, entonces digo, no, más bien lo que voy a hacer es voy a tratar de desviar las utilidades y las paso a Haití, que en Haití tengo otra sucursal, pero allá no me cobran ese tipo de impuestos, o si me cobran, me lo cobran con una tarifa más baja. Entonces empiezan a diseñar toda una estrategia orientada a hacer o a simular que las ventas se están realizando por Haití y no por Perú. ¿Ok? Y digamos que es una manera de poder pagar menos impuestos en un país en donde de pronto la tasa impositiva es mucho más alta que en otros. ¿Ok? Digamos que esta Segunda Guerra Mundial, eh, cuando se estaba desarrollando esa Segunda Guerra Mundial, se presentó el problema de la manipulación de los precios con los que se transferían servicios intangibles, con los que se transferían bienes y servicios financieros, y con esto se fue incrementando el mal manejo económico, generando un incorrecto estado de la información financiera que en un sentido o en otro funcionaba como una cortina para poder manipular las bases gravables tributarias de las empresas y lograr con tal efecto poder disminuir sus impuestos o inclusive evadir impuestos, reducir costos y maximizar sus ganancias. ¿Ok? Era una actividad buenísima. Todo el mundo estaba contento con eso. Y en una guerra donde todo el mundo necesita plata, pues imagínense si eso no le iba a caer de perlas. 10 años después, en 1960, surge el famoso embargo petrolero. Para esta década, se vuelve a retomar el efecto de las finanzas por los grupos multinacionales, con el problema que los árabes situaron en el mundo entero con el embargo petrolero, y esto pues digamos que fue difícil operar por las distintas tasas de impuestos que se obtenían en las fronteras, y a raíz de eso, todas las administraciones tributarias, en especial la del Reino Unido y la de Estados Unidos, hicieron métodos o crearon esos métodos para poder evitar una posible elusión fiscal. Entonces se empezaron a dar cuenta que estaban surgiendo nuevos mecanismos de elusión fiscal y comienzan a contraatacarlo. De alguna manera, o sea, comienzan a crear controles efectivos, algunos controles no tan efectivos, pero ¿qué querían mandar? El mensaje que querían mandar era que ya los gobiernos se habían dado cuenta de esa práctica, que era una práctica mala. ¿Por qué? Porque iba en detrimento de los ingresos de una nación. Entonces, desde ese punto de vista, fueron muchos los países que lograron ponerse de acuerdo. Y miren nomás, la Organización de Naciones Unidas en el 35 empezó a atacar el problema. ¿Ok? Ya por allá en la década, a finales de la década de los 70, el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE emitió un informe sobre el tema titulado eh, Precios de transferencia y empresas multinacionales, en el cual, ¿qué hacía? Digamos que ahí se afirmaba eh, ¿cómo se dice? Se afirmaba lo preponderante o se afirmaba lo importante que era el principio del precio normal del mercado abierto sobre cualquier otro criterio utilizado para poder determinar el valor de bienes y servicios entre empresas conexas. ¿Por qué? Porque ellos ya se habían dado cuenta que si yo era la empresa matriz, entonces yo soy Nestlé en Suiza, y entonces le digo a mi vínculo societario en Perú, le digo, oiga, dígame, ¿a cómo está comprando la materia prima? ¿A cómo está comprando el cacao? Le dice, no, pues el cacao aquí está un poquito caro. eh, pues bueno, hagamos una cosa, le dice el de Suiza, le dice, mire, yo lo voy a comprar en África, se lo mando a Haití y usted se lo compra a Haití, ¿sí? Con ese paso
de transacción de un país a otro y de otro país a otro, ahí por un lado, los sistemas tributarios tienden a confundirse. Es difícil hacerle la trazabilidad a ese tipo de negociaciones. Pero por el otro, cuando Perú le compre a Haití, le va a llegar a un precio posiblemente mucho más barato de lo que compraba Perú dentro del mismo Perú, de lo que compraba Nestlé dentro de Perú. Entonces, ese tipo de prácticas son las que empiezan a llamar la atención de los estados y dicen, venga, pero si Nestlé Perú me compraba todo el cacao, ahora no me lo está comprando, ¿a quién se lo está comprando? Ah, no, si es que yo se lo compro a Haití. Haití, pero si Haití es un país donde mataron el presidente, donde hubo un terremoto y hay una inestabilidad terrible. Digo, no, allá no, esos manes no producen cacao. Pues empiezan a hacerle seguimiento al tema y se dan cuenta que el producto viene de África, pero el que realmente lo compró fue Suiza. O sea, la casa matriz de Nestlé en Suiza le compró el cacao a un país africano, este se lo vendió a Nestlé en Haití y Perú, Nestlé Perú, se lo compra a Haití, lo lleva a Perú a un costo muchísimo más barato. ¿Ok? Ese tipo de situaciones son las que hacen que las empresas, eh, las multinacionales, con todas sus subsidiarias y sus filiales, puedan gozar de una serie de privilegios que les da la casa matriz. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues la casa matriz, que es Suiza, lo que hizo fue mandarle el cacao a Perú más barato bajo la figura de, no, es que como él es mi filial, entonces yo a ella se la vendo más barato. Y ahí comienzan a surgir muchos problemas, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, básicamente, la globalización vista como ese proceso tecnológico, como ese proceso económico, esa globalización también vista como un proceso cultural y social, en donde todos los países empiezan a integrar y unificar sus mercados, empiezan a unificar, bueno, no solamente mercados, culturas, economías, etcétera, ha traído grandes beneficios en general. ¿Por qué? Porque pues ha logrado no solo hacer del mercado algo más dinámico, sino además incrementar los niveles de calidad y en general ha hecho que los consumidores logren una diversidad inmensa de posibilidades a cualquiera de las necesidades que tengan, así como la posibilidad de conocer el mundo y sus culturas sin necesidad de estar ahí e incluso poder, ¿por qué no?, intercambiar pensamientos desde cualquier lugar con solo oprimir un botón. Entonces, esto es pues, básicamente una pequeña línea de tiempo, pero digamos que cuando se habla estrictamente de lo que es la globalización, pero enfocándonos, oyéndonos específicamente a la globalización económica y sobre todo a la decisión de muchos países de abrir sus mercados y lograr ese intercambio, podemos encontrar otros beneficios como eh, una mayor gama de bienes y servicios para las personas en general. ¿Por qué? Porque todo eso digamos que se da gracias al acceso a bienes extranjeros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros básicamente no podríamos disfrutar de la Nutella si no tuviéramos un tratado de libre comercio, qué sé yo, ¿quién es el país que produce la Nutella? Creo que es Suiza. Entonces, si Suiza no estuviéramos enmarcados dentro del Tratado de Libre Comercio con la Comunidad Económica Europea, aunque Suiza no es parte de la Comunidad Económica Europea, pero digamos que gracias a eso podemos nosotros como país que no producimos la Nutella, poder disfrutar de ese bien, de ese producto. ¿Ok? Lo mismo a muchos aquí les gusta el whisky, entonces no lo podríamos disfrutar si no lo importáramos. ¿Por qué? Porque Colombia no produce el whisky. ¿Ok? Digamos que gracias a esa globalización podemos disfrutar de una mayor gama de bienes y de servicios. Pues también un segundo aspecto es que hay un incremento en la calidad y en mayor parte de los niveles de vida. ¿Por qué? Porque se da una mejor asignación de los recursos mundiales. En tercer lugar, y debido a la disminución de las tarifas turísticas, los países tienen un mayor flujo de turistas anualmente. Eso pues también beneficia a los países, pero eso se debe en gran medida a la globalización. Si no hubiese globalización, estaríamos todavía tramitando visas para ir a Europa, para ir a México, para ir a Argentina, ¿sí?
¿Por qué? Porque eso eran los países cuando no había todo el tema de la globalización. Cada país era muy cerrado, ¿sí? Y estaban desperdiciando todas esas bellezas turísticas que cada país tiene, ¿sí? Entonces, si Perú no hubiera levantado su visado a todos los países, no sería la potencia turística que es hoy en día, gracias no solamente a todo el tema de reliquias arquitectónicas y todo lo de los incas, sino también a su gran cultura, ay, ¿cómo se le dice a lo de la comida? Gastronómica. Entonces, todo eso se debe gracias a esa globalización, a la apertura de los países, ¿ok? Y otro aspecto, con todo el tema de la globalización, es todo ese mar de información que tenemos hoy en día, gracias a tecnologías como el mismo Internet, que nos han ayudado no solo a hacer más accesible a la información, sino además que nos ha ayudado a que el costo de conseguir esa información disminuya y en muchos casos sea gratuita. Y eso pues también que, digamos que dan también a las personas facilidad mm, para poder acceder a la información sin importar la condición económica de esas personas, ¿sí? A mí me tocaba ir a estudiar y yo no salía de la Luis Ángel Arango porque allá era donde estaban los libros, ¿sí? Bueno, la Luis Ángel Arango, que es aquí en Bogotá, es la biblioteca más grande, es la biblioteca del Banco de la República, y entonces uno tenía que destinar todo un día para irse allá y buscar el libro, y eso era una mamera encontrar el libro, llenar la ficha con los parámetros que decían para que le trajeran el libro que era, y luego que encontraba, entonces ponerse a mirar cuáles eran las páginas que necesitaba fotocopiar y salía usted con un mamotreto de fotocopias, obviamente que le costaban un ojo de la cara, pero esa era la manera que en esa época teníamos para poder acceder a la información. Hoy en día no, hoy en día todo está a un clic. Entonces, pues, digamos que ustedes son unos privilegiados por tener ese acceso a esa información. ¿Ok? Entonces, básicamente, vamos a hablar acerca de lo que es la definición de esos precios de transferencia, ¿sí? En la actualidad, una gran parte del comercio internacional es desarrollado bajo esa figura de empresas vinculadas. Y cuando hablamos de empresas vinculadas, por lo general hacemos referencia a multinacionales que realizan sus actividades en diferentes países. Estas empresas, en una lógica comercial, pueden planificar sus operaciones a efectos de localizar su fuente de utilidades o ganancias en jurisdicciones fiscales de menor imposición tributaria, pretendiendo evitar de esta forma que las utilidades se generen en aquellas jurisdicciones que son fiscalmente en donde exista una mayor tasa impositiva, ¿ok? Y es allí en donde la administración tributaria, y no estoy hablando solo de la DIAN, la administración tributaria de cualquier país ejerce control de esas operaciones entre vinculados que no son fruto de las fuerzas del mercado y que básicamente, ¿qué hacen? Es que las convierten en un instrumento o bueno, en un medio de reducción de sus cargas tributarias. Entonces, podemos definir que esos precios de transferencia, se puede afirmar de manera general que el estudio de los precios de transferencia tiene que ver con la valoración de carácter económico llevada a cabo sobre las transacciones comerciales realizadas entre empresas vinculadas, lo que pone en juego las utilidades obtenidas por las diferentes empresas y genera la posibilidad de trasladar beneficios de una a otra a fin de maximizar el rendimiento de la inversión y minimizar la carga tributaria. Básicamente si usted es mi sucursal, usted es mi filial, pues yo le tiro más suave, yo le vendo más barato, yo le trato lo trato de beneficiar para que usted logre tener un mayor beneficio y usted pueda mostrar utilidades, pero esas utilidades no vaya a declarar utilidades allá en ese país porque se lo come en vivo. Imagínese usted va y me declara renta y me declara esas utilidades en Colombia en donde tiene que pagar un 32%. No, más bien yo después le hago por medio de otra figura, yo saco ese recurso, me lo llevo para, qué sé yo, para una Andorra en donde el impuesto de renta es del 17%. Entonces, imagínense si no es buen negocio eso. Esa es la figura que estaban utilizando
Bueno, que están todavía utilizando muchas empresas. ¿A qué quiero llegar con todo el tema de precios de transferencia? Esto era una práctica de planeación tributaria que era más elusión. ¿Ok? O sea, esto sí básicamente era un delito. Entonces, a lo que vamos a llegar es a tener perfectamente claro cómo en Colombia se tiene tipificado el tema de precios de transferencia. ¿Por qué? Porque en la siguiente sesión vamos a abordar todo lo que tiene que ver con transacciones entre empresas multinacionales y otras figuras que sí son legales, que se pueden implementar como planeación tributaria. Lo que pasa es que ya con todo este tema de los precios de transferencia, todos los sistemas, todas las administraciones tributarias del mundo están en alerta. Entonces, cada que ven que una empresa tiene un negocio con un vinculado económico en otro país, ya para la DIAN eso es una alerta y dice, miércoles, aquí están poniendo algo de planeación tributaria agresiva. ¿Ok? En otras palabras, están utilizando la figura de precios de transferencia para pagar menos impuestos en Colombia. Y entonces van y le hacen visita a esa empresa, comienzan a escarbarle cuanta cosa se les ocurra y por lo general en esos escarbes siempre salen otras cositas y, y digamos que pues le sale un poquito más caro a la empresa porque le toca cubrir eso que le encontraron, ese escondido que le encontraron, más la sanción y todo lo que se viene, lo que se deriva con eso, ¿ok? Entonces es básicamente conocer en qué consisten los precios de transferencia para poder abordar lo que realmente podemos hacer como planeación tributaria. Entonces, hemos hablado de vinculado económico, pero no lo hemos definido con claridad. Entonces, básicamente, ¿qué se entiende por un vinculado económico? Digamos que uno de los principales elementos o, bueno, elementos no, sino requisitos para la existencia de los precios de transferencia es la vinculación económica. ¿Y por qué es tan importante esa vinculación económica? Porque es la base, o bueno, es la razón de ser de este régimen de precios de transferencia. ¿Ok? En ese sentido, es indispensable señalar cuándo es que existe vinculación económica con el fin de poder entender los sujetos a quienes se les aplica esos precios de transferencia. Entonces, digamos que es la ley la que presenta los presupuestos de la vinculación económica o partes relacionadas. También lo van a encontrar como vinculados económicos o partes relacionadas. ¿Ok? Y digamos que esto está legislado, o bueno, lo encontramos en el Código de Comercio y en el Estatuto Tributario y también en la Ley 223 del 95. Esas normas básicamente nos indican que se consideran vinculadas a dos empresas bajo tres situaciones distintas. ¿Ok? La primera se da, sí, dime. Ok. Entonces, ¿sí? Profe, qué pena con usted, pero no No, se ¿no ve qué? nada, no se ve nada en las, Ah, en no, las sí. diapositivas. Sí, es que la tenía en blanco. Ahí ya estás viendo. Sí, Profe, profe, ya. sí, Ok, ya ok. estoy. Gracias, Perfecto, profe. gracias. No, a ustedes. Entonces les decía que esas normas, el Código de Comercio, la Ley 223 del 95 y el Estatuto Tributario, esas normas indican o definen que un vinculado económico hace referencia a dos empresas que se encuentran bajo tres situaciones distintas. La primera situación se da cuando entre las dos empresas objetos de estudio exista un control común. ¿Qué es eso de control común? Puede ser un control común porque una de las dos tiene mayoría de su participación accionaria en la otra, es decir, lo que se conoce como control accionario por mayoría absoluta, ¿sí? O en que las dos sociedades están los mismos accionistas. Y esa forma de vinculación se conoce comúnmente como vinculación por control, ¿ok? Ese es el primer caso. El segundo caso de vinculación se da cuando las dos empresas forman parte de un mismo grupo empresarial, ¿sí? Lo que yo les decía, Nestlé Perú, Nestlé Haití,
Nestlé Suiza, ¿ok? Entonces, cuando las dos empresas forman parte de un mismo grupo empresarial, eso implica que además del vínculo de subordinación, existe entre esas dos empresas, una unidad de propósito y dirección. Ahora, es importante tener claro que se considera subordinada o controlada a una empresa cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz o lo que se conoce también como una controlante. ¿Bien? Y lo puede hacer directamente, caso en el cual aquella se va a denominar la filial, o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso se denominará una subsidiaria. Una sociedad subordinada puede ser a su vez una filial. ¿Qué es una filial? Cuando la subordinación se presenta en forma directa, eso es una filial. Y es una subsidiaria cuando la subordinación se presenta en forma indirecta o con el concurso o por intermedio de subordinadas de la matriz. Y digamos que el último aspecto, porque eran 3 casos en los que se presenta el tema de vinculado económico, se habla de vinculación cuando una empresa vende el 50% o más de su producción, bueno, no solamente productos, sino también servicios, a otra empresa o a varias empresas vinculadas entre sí. En este caso de vinculación es más amplio. ¿Por qué? Porque subsiste aun cuando las operaciones de venta y compra se haga a través de un tercero independiente. Entonces, digamos que según el estatuto tributario, y ya con relación directa a lo que es el impuesto, señala que la vinculación se da en los siguientes casos. El primero de ellos es cuando la operación objeto del impuesto tiene lugar entre una sociedad matriz y una subordinada. El segundo aspecto es que la operación objeto del impuesto tiene lugar entre dos subordinadas de una misma matriz. ¿Okay? El tercer aspecto hace referencia a que la operación se lleva a cabo entre dos empresas cuyo capital pertenezca directa o indirectamente en un porcentaje o más a la misma persona natural o jurídica. Esto aquí es en un 50%. Venga, lo corrijo de una vez porque se me fue ahí solo el porcentaje. En un 50%. Listo. Porque si no me queda mal y después nos perdemos todos. Entonces, les decía entonces íbamos acá. La operación se lleva a cabo entre dos empresas cuyo capital pertenezca directa o indirectamente en un 50% o más a la misma persona natural o jurídica con o sin residencia en el país. Y el cuarto hace referencia a que la operación se lleva a cabo entre dos empresas, una de las cuales posee directa o indirectamente el 50% o más del capital de la otra. Digamos que, en conclusión, la vinculación como ese elemento esencial requiere de un análisis específico sobre la forma asociativa que existe entre las empresas que realizan operaciones y verifican si no están relacionadas por actos, por contratos o formas de control, porque si así sucede, serán sujetos que van a estar obligados a presentar la declaración de precios de transferencia y a analizar cada una de las operaciones que se realizan con esas empresas. Entonces, digamos que esto básicamente es lo que le llama la atención a la DIAN y dice, uy, cuando hay filiales, subsidiarias, sucursales, etcétera, etcétera, y están en otros países, posiblemente ahí hay o están desarrollando una actividad de planeación tributaria agresiva. ¿Ok? Pero aquí ya nos toca entonces hablar de lo que es el principio del operador independiente o de plena competencia. ¿Qué es eso? Pues básicamente cuando dos o más empresas independientes realizan operaciones entre ellas, los precios de los bienes o de los servicios van a ser el resultado natural de las fuerzas del mercado.
¿ok? O sea, hay un mercado, hay unos precios que se conocen, eso, digamos que esa negociación, pues se debe regir a esos precios de mercado. Ahora, cuando eso no ocurre, o sea, contrario a eso, cuando se trata de operaciones llevadas a cabo entre empresas vinculadas, podrían resultar influenciadas por esa relación y el precio o el margen de utilidad podría ya no ser el del mercado. ¿Por qué? Porque las condiciones pactadas entre las partes no reflejan los mismos términos que van a acordar empresas independientes. Y en ese último caso, el resultado final sería que la distorsión de las cargas impositivas de las partes en cuestión y básicamente ¿en qué deriva? En que van a afectar los ingresos tributarios de los países en los que se domicilen esas partes intervinientes, ¿ok? Y así es como surge el principio rector en el tema de los precios de transferencia, el famoso principio del operador independiente o principio de arm's length, también llamado principio de plena competencia, internacionalmente aceptado por muchos países, entre ellos Colombia, para fundamentar las relaciones fiscales entre los grupos multinacionales y las administraciones tributarias en el área específica de precios de transferencia. ¿Ok? Esto básicamente, digamos que por allá en los años 70, la OCDE hizo propia la preocupación de la protección de los fiscos de sus países miembros, dando origen a lo que son las guías o esas directrices aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias. Es decir, la OCDE, con todos sus países miembros, dijeron, oiga, aquí nos estamos dando cuenta que está surgiendo una práctica que está deteriorando los ingresos tributarios de los países. Y es que las multinacionales están sacando las utilidades o están utilizando una serie de artimañas orientadas a pagar menos impuesto en los países en donde esas multinacionales hacen presencia fiscal. ¿Ok? Entonces, básicamente, la OCDE, ¿qué hizo? Propuso los principios que hoy en día regulan las transacciones entre esos vinculados económicos y que han sido acogidos por la mayoría de países en sus regímenes legales de precios de transferencia. Y digamos que a los efectos de esta materia, la OCDE dispone respecto del principio de plena competencia que cuando dos o más empresas que están asociadas estén en sus relaciones comerciales o financieras unidas por condiciones aceptadas o impuestas, que difieran de las que serían acordadas por empresas independientes, los beneficios que habrían sido obtenidos por una de las empresas de no existir dichas condiciones y que de hecho no se han realizado por causa de las mismas, entonces ahí es cuando aparece el artículo 260, parágrafo 2 del Estatuto Tributario, que recoge ese principio en los siguientes términos. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que celebren operaciones con vinculados del exterior están obligados a determinar, para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, sus ingresos ordinarios y extraordinarios, sus costos y deducciones y sus activos y pasivos, considerando para esas operaciones el principio de plena competencia. Es decir, es un mecanismo de control que implementó no solamente Colombia, lo hicieron todos los países que pertenecen a la OCDE. ¿Con qué objetivo? Tratar de minimizar el impacto de deterioro fiscal que está causando en los diferentes países los precios de transferencia. ¿Ok? Básicamente, aquí lo que nos dice es que debemos entender que el principio de plena competencia es aquel en el cual una operación entre vinculados, es decir, entre una matriz y una filial, o entre una matriz y una subordinada, o entre una matriz y una sucursal, que esa operación entre vinculados cumple con las condiciones que se hubiera utilizado en operaciones comparables con o entre partes independientes. Es decir, que debe ser tan transparente, o sea, no tiene por qué haber ningún tipo de beneficio, de amparo, nada de eso entre vinculados económicos que tienen algún nexo de subordinación. Eso no debería existir. ¿Por qué? Porque porque digamos que todo debe manejarse bajo un criterio de equidad y de igualdad. Entonces, si yo, la gran multinacional, le doy algún tipo de beneficio a mi filial, debería yo también tratar de
darle ese mismo beneficio a una empresa que no haga parte de mi grupo, ¿ok? Pero eso casi nunca se da, ¿sí? Entonces lo que dice este principio de plena competencia es que digamos que el mismo precio al que yo adquiero un producto con un vendedor o con algún vinculado independiente, es decir, que no hace parte de mi sociedad, debería ser lo mismo o debería tener el mismo precio como si yo lo hiciera con alguna empresa que sí pertenece a mi grupo, que es un vinculado económico de mi organización. Entonces, básicamente lo que trata de cubrir esto, de proteger estos precios de transferencia, es que haya una total equidad e igualdad al momento de realizar algún tipo de transacción comercial entre vinculados económicos en los que hay algún tipo de relación o vinculados económicos independientes, donde no existe una relación de subordinación. Eso es básicamente lo que quiere decirnos ese principio de plena competencia. Básicamente el principio del operador independiente o de plena competencia para efectos netamente fiscales supone tratar a los distintos miembros de un grupo multinacional como entidades separadas y totalmente independientes en sus relaciones comerciales. Es decir, que esas empresas vinculadas deberán realizar sus operaciones bajo las mismas condiciones de mercado abierto que se esperarían encontrar con o entre empresas independientes en operaciones similares y bajo circunstancias parecidas. Entonces, eso es básicamente lo que busca este principio. Busca dar ese mismo trato a una empresa que pertenece al grupo económico como a una empresa independiente. Es básicamente lo que se busca hacer con este tipo de principios. Digamos que la aplicación de este principio, del principio del operador independiente o de plena competencia, este tipo de principio, ¿qué es lo que hace? Busca promover, o bueno, busca no, promueve el crecimiento del comercio internacional y de la inversión. ¿Y con qué criterio lo hace? Básicamente buscando hacer equitativo el tratamiento fiscal de las multinacionales y de las empresas independientes. ¿Por qué? Porque tanto las empresas vinculadas como las no vinculadas se van a encontrar en igualdad de condiciones para los fines fiscales. ¿Y esto qué hace? Pues que va a evitar la creación de cualquier ventaja fiscal que vaya a poder distorsionar la posición competitiva de cualquier empresa. ¿Ok? Entonces, buscas ese término de equidad entre vinculados económicos para que haya equidad tributaria. Y es por esto que la finalidad del régimen de precios de transferencia es contrarrestar el manejo artificial de precios que puede presentarse entre entidades vinculadas para impedir la transferencia de utilidades desde un país como Colombia, que tiene altas tasas de imposición, a otros países con unas tasas inferiores o inclusive a paraísos fiscales. Y ahí ya como que el tema no se pone tan chévere, ¿ok? Entonces, pues si nos damos cuenta, el tema de precios de transferencia es bien delicado, ¿ok? Entonces, lo que es la definición y la naturaleza de los precios de transferencia. Los precios de transferencia pueden ser definidos como aquellos precios a los cuales una empresa le transfiere bienes o servicios a vinculados del exterior, vinculados ubicados en zonas francas o a personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en paraísos fiscales. Esa es la definición de precio de transferencia. Ahora, sucede que el desarrollo del principio de plena competencia para efectos fiscales supone la obligación de tratar a los vinculados como entes o como empresas separadas y totalmente independientes en sus relaciones comerciales y de esta manera poder realizar sus operaciones bajo las mismas condiciones de un mercado abierto, en donde esperarían encontrar empresas independientes en operaciones similares y bajo circunstancias parecidas, de modo que se pague el impuesto apropiado en el lugar donde efectivamente se genere. Esa es la definición y la naturaleza de los precios de transferencia. Ahora, ¿quiénes están obligados al régimen de precios de transferencia? Porque es que esto no es que le aplica a todo el mundo, pero sí digamos que hay muchas multinacionales que se ven afectadas por esto.
Digamos que en términos generales están obligados a cumplir con el régimen de precios de transferencia los contribuyentes que cumplan con las siguientes condiciones. En primera instancia, ser contribuyente del impuesto de renta y complementarios. En segunda instancia, tener vinculados en el exterior y o vinculados ubicados en zonas francas. Y en tercer lugar, realizar operaciones durante el año gravable con vinculados en el exterior, con personas, sociedades, entidades o empresas ubicadas, residentes o domiciliadas en paraísos fiscales y con vinculados ubicados en zonas francas. Estas son las entidades que están obligadas o que se ven cubiertas por los precios de transferencia. ¿Ok? Y hay unos métodos tradicionales, bueno, son unos métodos tradicionales o transaccionales de precios de transferencia, que son básicamente basados en la operación, y mediante, digamos que mediante la utilización de los llamados métodos tradicionales, ¿qué se busca? ¿O qué se pretende? Pues se pretende la comparación de los precios propiamente dichos de esas operaciones realizadas con vinculados frente a los de partes no vinculadas o independientes entre ellos. Entonces aquí tenemos métodos tradicionales o transaccionales de los precios de transferencia. El primero es el método de precio comparable no controlado, que lo vamos a identificar con el PCE. El otro es el método del precio de reventa, PR. El otro el método del costo adicionado, el CA. El cuarto, método márgenes transaccionales de utilidad de operación, el TU. Y el último, método de partición de utilidades, el famoso PU. ¿Listo? ¿Sí? ¿Alguien? Profe, Dime. es que yo estoy viendo todavía la diapositiva del principio del operador independiente. ¿Soy la única? Miércoles, yo ya estoy en la de métodos tradicionales o métodos transaccionales. Ay, Sí, se Yo está viendo también le estoy los viendo métodos métodos tradicionales. ok. No, entonces sí debe ser Entonces, algo tal vez tuyo. el mío. Vale, Sí, profe. ahí. Ya salgo y vuelvo a empezar. Gracias. Digamos que aquí esos métodos tradicionales se consideran como esos métodos que son los más directos para determinar si las relaciones comerciales o las relaciones financieras entre empresas vinculadas se llevan a cabo bajo el principio del operador independiente o de plena competencia. Es decir, bajo estos métodos, yo, Diane, voy a poder determinar si alguna empresa que tiene vinculados económicos lo están desarrollando con algún tipo de favoración, de favoramiento a sus vinculados económicos y que no lo están haciendo con vinculados independientes. Entonces ahí ya se está configurando una especie de fraude fiscal y eso es lo que busca controlar cualquier administración tributaria. En este caso, pues digamos que se han estipulado estos 5 métodos para tratar de determinar en qué momento una empresa que tiene vinculados económicos está faltando a ese principio del operador independiente o de plena competencia. Es básicamente lo que vamos a buscar con estos métodos. ¿Listo? Entonces, básicamente, aquí digamos que lo que podemos decir es que el pronunciamiento de la OCDE en este punto hace referencia a lo siguiente, y es que se considera que estos métodos tradicionales o transaccionales de los precios de transferencia están basados en las operaciones y son, digamos que el medio más directo para poder determinar si las condiciones de esas relaciones comerciales o financieras de las empresas asociadas se ajustan al principio de plena competencia. Y esto es así porque cualquier diferencia entre el precio de una operación vinculada y el de una operación comparable no vinculada puede imputarse directamente a esas relaciones comerciales o financieras aceptadas o impuestas entre las empresas y esto puede llegar a determinar las condiciones de plena competencia sustituyendo directamente el precio de la operación vinculada por el de la no vinculada. ¿Ok? De ahí que cuando teniendo en cuenta los criterios citados en el párrafo 2.2, puede aplicarse
de forma igualmente fiable un método tradicional basado en las operaciones y un método basado en el resultado. Y es preferible recurrir a los métodos tradicionales basados en las operaciones. Entonces, básicamente aquí lo que se busca es que estos organismos multilaterales, llámese la ONU, llámese el Fondo Monetario Internacional, llámese la OCDE, todos están orientados a velar porque se mantenga ese principio ese principio de oportunidad en donde las empresas, bueno, ese principio de plena competencia, en donde las empresas de un vinculado económico no van a tener un grado de favorabilidad en comparación con una empresa que es totalmente independiente a esos vinculados económicos. ¿Ok? Y aquí, básicamente, entonces, vamos a entrar a mirar cada uno de estos métodos, en qué consisten y cómo, cómo funcionan en la práctica. ¿Listo? Entonces, el primero de ellos es el método de precio comparable no controlado. Este método de precio comparable no controlado consiste básicamente en comparar el precio de bienes o servicios transferidos en una operación entre vinculados frente al precio cobrado por bienes o servicios en una operación comparable entre partes independientes en situaciones comparables. Entonces, básicamente yo digo, bueno, entonces, señor Nestlé Suiza, usted hizo una transacción con Nestlé Perú, entonces, venga, déjeme ver qué hicieron. No, yo le vendí cacao y entonces se lo vendí a tal precio. Ok, usted dijo que se lo vendió en $150,000, 200 toneladas. Ok, vamos a mirar en el mercado, acá en Perú, cuánto valen esas 200 toneladas. Y encuentran que esas 200 toneladas no valen $150,000, sino que valen $380,000. Entonces dicen, usted no está cumpliendo el principio en donde básicamente debería ustedes como vinculados económicos, Nestlé Suiza y Nestlé Perú, al ser vinculados, al tener ese carácter de subordinación, Nestlé Suiza lo está beneficiando a Nestlé Perú vendiéndole un cacao más barato y al venderle ese cacao más barato va a abaratar todos los costos de producción de Nestlé Perú y va a hacer que pueda vender su producto mucho más económico que el de la competencia. Entonces, eso es lo que busca este método de precio comparable, buscar que esa transacción que hicieron ese par de vinculados económicos en las mismas condiciones, bajo los mismos parámetros, en las mismas fechas, qué precio tiene en el mercado para poder determinar si están cumpliendo con el principio o no. ¿Listo? Entonces, básicamente, digamos que una operación no vinculada es comparable a una operación vinculada. Y esto aquí básicamente se trata de una operación no vinculada comparable. Entonces, una operación no vinculada es comparable a una operación vinculada a los efectos del método del precio libre comparable si se cumple una de las dos siguientes condiciones. La primera es que ninguna de las diferencias, si las hubiera, entre las dos operaciones que se comparan o entre las dos empresas que llevan a cabo esas operaciones, influye significativamente en el valor normal del mercado. Pero como lo vimos, sí influye en el caso que les puse. Nestlé de Suiza le vendió a Nestlé Perú 200 toneladas de cacao en $150,000. Y esas mismas 200 toneladas de cacao con otro vinculado independiente, entonces pongámosle a esto la Compañía Nacional de Chocolates del Perú, si Nestlé Suiza hiciera el mismo negocio con la Compañía Nacional de Chocolates del Perú, ese negocio costaría $380,000, no $150,000 como lo hizo los dos vinculados que tienen relación, y ellos están dañando el principio de comparabilidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no es comparable el negocio que hizo entre vinculados económicos con algún grado de subordinación como el negocio que hace entre un vinculado, en este caso Nestlé Suiza, con un vinculado independiente. ¿Ok? La segunda condición es que puedan realizarse ajustes lo suficientemente precisos
como para eliminar los efectos importantes que provoquen esas diferencias. ¿Ok? Entonces, básicamente, cuando sea posible encontrar operaciones no vinculadas comparables, el método del precio libre comparable es el camino más directo y fiable para poder aplicar el principio de plena competencia. Es por eso, y en esos casos, este método es preferible a los demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a comparar el precio de esa transacción entre esos dos vinculados que tienen un grado de subordinación con el mercado. ¿Ya? Y eso es más transparente. Entonces ahí se tienen todos los argumentos para decirle a Nestlé Suiza, bueno señor, ¿usted a qué está jugando? ¿Por qué por qué está favoreciendo a su vinculado económico en Perú cuando me está dañando? No tiene, el precio que usted le dio no tiene nada que ver con el precio del mercado. Es básicamente lo que quiere hacer este método, ¿ok? Ahora, a manera de ejemplo, si la empresa bajo análisis vende televisores a una empresa vinculada o relacionada y además vende los mismos televisores a una empresa no vinculada o relacionada, más o menos al mismo tiempo y bajo circunstancias y condiciones similares, se podrían comparar los precios a los que dicha empresa vende el bien tanto a su parte vinculada o relacionada como a la empresa no relacionada. Entonces, digamos que de acuerdo con el principio del operador independiente, esos precios deberían ser muy similares si esas condiciones contractuales pactadas tanto con las partes vinculadas como con las no vinculadas no fueran diferentes a tal punto que pudiesen afectar la determinación del precio. Otro ejemplo podría darse por medio de la comparación del precio pactado en la transacción de un bien o servicio entre dos o más empresas vinculadas con un precio público competitivo. Es decir, si el bien o el servicio transado entre las empresas vinculadas, donde ellas determinan el precio en torno a una negociación privada, es a la vez cotizado en un mercado público donde los precios se forman por la intervención de varios agentes, se podrá llevar a cabo una comparación entre el precio convenido entre esas partes vinculadas con el precio de cotización del bien en fechas similares en dicho mercado. Si los precios que han pactado entre esas partes que están vinculadas son similares a los cotizados en un mercado, entonces digamos que ahí se puede considerar que esos precios se encuentran a valores de mercado, es decir, ahí no habría problema, ahí no habría lugar a duda, ¿sí? Pero de existir diferencia, esto podría indicar que las condiciones de las relaciones comerciales y financieras de esas empresas vinculadas no están sobre la base del principio del operador independiente. Entonces, digamos que esta es una práctica que se viene realizando desde hace muchísimo tiempo, pero que hasta hace poco las entidades empezaron a controlar, las entidades tributarias, ¿ok? Entonces, básicamente, este método del precio comparable no controlado podría resultar de pronto el más fácil, ¿sí? En su aplicación. ¿Por qué? Porque pretende analizar una operación celebrada con un vinculado económico o una parte relacionada con esa empresa frente a otra operación de la misma naturaleza, solo que es llevada a cabo con, digamos que entre partes independientes, ¿sí? Entonces, su utilización, la utilización de este método de precio comparable no controlado, tiene como fundamento esencial el considerar el precio pactado de los bienes o servicios con o entre partes independientes, teniendo en cuenta en mayor grado las características atribuibles al producto que pudieran permitir un resultado mucho más objetivo, como son la composición del producto o servicio, la calidad del producto o del servicio, los términos de venta, los intangibles asociados, el nivel de distribución y por último, el mercado geográfico. Entonces, la aplicación de este método de precio comparable y no controlado está sujeto a la similitud de los bienes o servicios que se pretenden comparar. ¿Ok? Ahora, también hay que tenerse en cuenta que la comparabilidad también puede ser lograda mediante un número razonable de ajustes que en todo caso no deben afectar materialmente el precio a comparar. En ese orden de ideas, digamos que
el éxito en la aplicación de este método va a depender de contar con productos o servicios comparables, de tener empresas comparables y de la realización de ajustes razonables y precisos. ¿Listo? Entonces veamos un ejemplo, así como para hacerme entender un poquito más, porque esto vinculado económico y Nestlé y eso ahí como que no queda tan chévere. Entonces, imagínense lo siguiente. Tenemos una empresa A, ¿sí? Que está ubicada en un país XX, ¿ok? Esa empresa A le compra a su vinculado económico B, ¿sí? La empresa B, que se encuentra en el país Y, ¿ok? Entonces tenemos la empresa, una empresa ubicada en este país XX que le compra a un vinculado económico, o sea, un vinculado económico es una empresa con la cual tiene una relación de subordinación. Pero esa empresa está ubicada en otro país, en el país Y. ¿Y qué le compró? Digamos que le compró sal para consumo animal. ¿Listo? Ahora, de esta manera, digamos que esta empresa A compra sal para consumo animal de otro proveedor, ¿sí? Entonces le compra a un proveedor independiente C. Entonces, la empresa A le compró a este vinculado económico B sal para consumo de animales, se los compró, pero si esta misma empresa A le hubiera comprado a un proveedor independiente, un proveedor con el cual no tiene ningún tipo de vínculo, y ese país y esa empresa está ubicada también en el país Y, entonces digamos que ahí, eh, teniendo en cuenta que este es un proveedor independiente, o sea, tenemos la empresa A, que es la que hace la compra a este vinculado B, que tienen una relación de subordinación, pero a la vez esta empresa A le compró a un proveedor independiente en el mismo país y este se lo vendió. Entonces ahí básicamente lo que hay que mirar es que en este país XX, o sea, para yo poder validar que aquí no hay ninguna trampa o que esta empresa se está viendo favorecida por esta otra, porque le vendió más barato, porque le dio algún incentivo, alguna cosa especial. Entonces, la forma que existe para poder determinar que esta negociación quedó bien y que esta negociación, si yo la comparara con esta del proveedor independiente, los precios tendrían que ser muy similares. Entonces, ¿qué hace aquí el país XX? Lo que hace es que si en este país XX existieran las empresas D y E, esta empresa D y E, que realizan la misma operación con el mismo tipo de producto y no tienen vinculación económica, ¿ok? Es como si hiciera lo mismo con el proveedor independiente C. ¿Qué fue lo que pasó acá a grandes rasgos? Esta empresa A compró sal a este vinculado B ubicado en el país Y. Pero esta empresa A de igual manera le compró sal a un proveedor independiente C en el mismo país Y, ¿sí? Entonces ahí, digamos que si fuera de su interés, el país Y podría decir, bueno, yo quiero saber cómo le fue a estos dos, digamos que si la DIAN del país Y quisiera saber si esta empresa, si estas dos empresas están cumpliendo el principio de comparabilidad, pues tendría que mirar a cómo le vendió este vinculado B la sal a la empresa A y a cómo le vendió este proveedor independiente la sal a esta empresa A. ¿Ok? Pero si yo en el país XX quisiera averiguar si esta negociación que hizo la empresa A con su vinculado, con su vinculado económico en el país Y, yo tendría que buscar una empresa D o una empresa E que tuvieran, que realizaran el mismo tipo de producto, es decir, que produjeran sal, que se la vendieran a esta empresa bajo las condiciones que son, que es una empresa, que es una sal para consumo animal, etcétera, etcétera. De esa forma, la administración tributaria del país XX podría mirar cómo fue esta negociación de la empresa A con su vinculado económico B, ¿sí? Y cómo sería, qué hubiera pasado si esta empresa A le hubiera comprado a alguna de estas empresas. ¿Le hubiera vendido a lo mismo? ¿Hubiera tenido algún tipo de beneficio? ¿Qué hubiera pasado? Y es ahí en donde básicamente la entidad tributaria de un país entra a analizar si entre vinculados económicos
están cumpliendo ese principio de comparabilidad. Si no lo están cumpliendo, ahí ya viene una gran serie de sanciones, ¿ok? Esto es básicamente lo que se busca realizar con el cumplimiento de esos principios. Se busca mirar cómo fue la transacción entre vinculados económicos y qué hubiera pasado si esa transacción no se hubiera hecho entre vinculados económicos, sino se hubiera hecho con empresas independientes. ¿Será que le hubiera pagado lo mismo? ¿Será que le hubiera salido igual de barato? ¿O aquí estos sí hubieran cobrado los montos que son a la empresa porque ellos le tienen que pagar impuestos a la administración tributaria de este país XX? Diferente a lo que ocurrió acá con esta empresa que se vio favorecida por los precios con que le vendió este vinculado B a la empresa A. Eso es básicamente lo que se busca hacer o se busca detectar con los precios de transferencia. En este caso, básicamente se va a poder comparar el precio de venta entre A y B, ¿sí? Con el precio pactado entre A y C, ¿sí? Siempre que se observen, entre otros, los requisitos siguientes, que son que la sal sea de la misma o parecida calidad, que sea del mismo tipo y la misma cantidad, y que las transacciones ocurran durante el mismo lapso de tiempo. Es decir, que no vayamos a medir la venta de esa sal en un periodo de invierno o en un periodo de verano, porque digamos que las estaciones juegan un papel importante digamos que en, en el máximo, la máxima cantidad de producción que pueda tener un país dependiendo la estación en la cual se encuentre. Entonces, digamos que tiene que ser, para poder hacer una buena medición, hay que contemplar que la mayoría de condiciones sean iguales o similares. Entonces, que la sal sea la misma o de una calidad parecida, que sea el mismo tipo de sal, que sea la misma cantidad de sal y que las transacciones ocurran durante el mismo lapso de tiempo, en la misma etapa de producción o distribución y bajo las mismas o parecidas condiciones. ¿Ok? Ahora, los términos de venta también se debe buscar que sean iguales o similares. ¿Sí? ¿Qué pasaría si este señor le dio un crédito a 5 años? Entonces, ¿qué pasaría si estas empresas le dieran un crédito de 5 años? ¿Será que le costaría lo mismo? Yo creo que aquí este señor lo va a beneficiar por tener alguna relación de vinculado económico. ¿Ok? Ahora, si no se cumplieran, entre otras, esas anteriores condiciones que he mencionado, esas transacciones se podrían comparar si fuera posible realizar ajustes razonables mediante los cuales se eliminaran las diferencias existentes entre esas operaciones. De igual forma, podemos comparar los precios entre A y B con los pactados entre D y E. ¿Ok? Siempre que se observen, entre otros, los siguientes requisitos. Entonces, que ambos productores estén en un mercado igual o similar, tanto A como D y E. Que ambos compradores estén en un mercado igual o similar. Que las transacciones ocurran durante el mismo lapso de tiempo, en la misma etapa de producción o distribución y bajo condiciones iguales o similares. Y que los términos de venta sean iguales o similares. Ahora, aunque no se cumplieran, entre otras las condiciones que acabo de mencionar, esas transacciones se podrían comparar si fuera posible realizar ajustes razonables mediante los cuales se eliminaran las diferencias existentes entre esas operaciones. ¿Ok? Aquí, bueno, no sé, ¿les parece si me he hecho entender con este tema o está un poquito enredado? Porque aquí siguen más ejemplos, pero quisiera saber cómo vamos con este método de precio comparable no controlado. Sí, ¿estuvo enredado? No, no, no. ¿No? ¿Estuvo bien? Yo lo entendí, sí. Ay, bien, bien, bien. Pensé que estaba, es que como hay que hablar de tanto vinculado y la relación y ese tipo de cosas, es que esto es importante comprenderlo para los ejercicios que vamos a desarrollar, porque si no va a ser muy difícil poder entender cuál es la figura, bueno, cuál es el delito que se podría estar configurando cuando estemos haciendo algún ejercicio de esos. ¿Ok? Eso es lo que quiero explicarles en la próxima sesión. Ver, poder analizar
si estamos a puertas de alguna configuración de un delito o estamos dentro de la legalidad y es una buena estrategia de planeación tributaria. ¿Ok? Bueno, aquí me queda haciendo falta todavía lo que es el precio de venta, el precio de reventa. Me queda haciendo falta el precio. Es que aquí hay un resto. Aquí, ¿dónde está? Tan, tan, tan. Me falta, o sea, apenas vimos el primero. Nos falta el precio de reventa, el precio del costo adicionado, el método de márgenes transaccionales y el método de partición de utilidades. Con cada uno de estos métodos tiene unas características especiales y cada método sirve para detectar en qué momento una empresa y sus vinculados económicos no están cumpliendo con el principio de operabilidad. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a terminar. ¿Listo? No sé si de pronto tienen alguna duda, alguna pregunta frente al tema. Yo estoy bien, profe, gracias. Ok, Yo Luz. también, gracias. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La próxima semana vamos a ver estos 4 métodos y nos metemos a hacer ejercicios de operaciones transnacionales, ¿ok? Que es a donde nos va a derivar estos precios de transferencia. Y eso es una práctica muy común que se utiliza en muchas empresas grandes en diferentes países, ¿ok? Entonces, pues nada, dejemos aquí y la próxima sesión continuamos con el tema, ¿les parece? Vale, profe, monta la diapositiva que a mí sí me pasó mucho lo de Lady. Se Ah, vio, sí, se Se vio pega poco, mucho, pero se pega pega mucho, mucho. pero debe ser pues el internet o de acá o bueno, qué sé yo. La listo, puedes listo. colocar porque pues hubo cositas que no se pudieron ver, pero pues y así más tenemos claro para la próxima clase. Perfecto, entonces voy a publicar el video y las diapositivas. Listo. Entonces, publico el video y debajo dice ver diapositivas aquí. Le dan clic y descargan las diapositivas. ¿Listo? Bueno, muchachos, les agradezco mucho la atención. Gracias por el esfuerzo y por quedarse hasta esta hora. Y pues nada, nos vemos en 8 días, ¿ok? Dale, profe, gracias. No, a ustedes, cuídense mucho. Profe, muchas gracias por el tiempo, por la dedicación, por la paciencia. No, nada, Luz, para nada. Cuídense. Lady, ¿tienes la manito levantada? Cuéntame. Sí, profe, para que no te olvides de mí para mirar por el ¡Ay! grupo de Teams. Verdad, verdad, verdad. Bueno, listo. Entonces me quedo contigo y miramos el tema. Jason, cuéntame. Sí, profe, yo también le tenía un tema, pero era con respecto a la carga de una nota que no me aparece no me aparece la calificación. Miércoles, viejo. No, quédate aquí, porfa. De una vez lo resolvemos. Listo. Listo, listo, bien. Bueno, entonces, pues nada, muchas gracias, muchachos. Cuídense mucho y nos vemos en 8 días, ¿ok? Bueno, Vale, entonces, buenas noches a todos. Muchas gracias, profe. ok, Luz, cuídate mucho, que te vaya bien. Gracias. Bueno, Lady, voy a mirar lo tuyo. Sí, profe. Entonces me dices que no ves, que no tienes acceso a los videos. No, profe, veo el primero y el segundo de la primera y segunda clase y en Teams no estoy en el grupo, entonces no puedo acceder a la carpeta de grabaciones. Ok. Entonces, espérame, voy a mirar lo que son las grabaciones.
Ven, ¿me puedes hacer un favor? ¿Puedes compartir pantalla? Listo, profe, dame un momento. Gracias, dale, dale. Es que, ¿sabes qué se me hace raro, Lady? Que yo subo todos los videos a YouTube. O sea, eso no te tiene por qué preguntar nada. Sí, profe, yo te sigo en YouTube, pero no vi cuál es la grabación de esa. Estuve mirando y encontré unas de inventarios, otras y no. Ahí abajito se te abrió otro cajón. Eso, clases. Mira, ahí ya me aparece la 3. Hace ratico no me estaba apareciendo. Pero sí, la 4 no está. La 4 es la de La las de hace 8 políticas. días. Sí, la de Sí, y mira, políticas. y si yo vengo aquí a equipos en el Teams, yo no estoy en el grupo en esta clase. Ok, ok. No, ya sé qué es. No, pero ¿sabes qué es el problema? Que en efecto aquí están publicadas solamente 3 videos. No está el de la número 4, el de las políticas contables. Espérame, yo miro. Porque entonces, ¿para qué lo publiqué en otra materia? Miércoles. Miércoles. Ay, no, sí lo tengo publicado en otra materia. Entonces, pues nada, ahorita vuelvo y se los publico en la plataforma. Ahí va a quedar, es decir, con la de hoy debemos tener 5 grabaciones. Entonces, la que está ahí refundida, que la publiqué en el espacio, que no era, es la de las políticas contables, que la tengo publicada en otra materia. Entonces, la quito de allá y se las publico en la plataforma, ¿listo? Eso lo vas a poder ver ya mañana junto con la de hoy, ¿listo? Listo, profe, muchas Y gracias. ambas presentaciones, la de hace 8 días y la de hoy, van a tener las diapositivas ahí publicadas, ¿ok? Listo, profe, muchísimas gracias. Listo, listo. Bueno, Lady, muchas gracias. Mira que no me había dado cuenta y nadie me había dicho nada. Yo te había escrito por WhatsApp, pero tampoco no me has respondido. Entonces yo dije, me espero a la clase de hoy a ver qué. Ay, Pero no, vale, profe, muchas muchas gracias. gracias. Te agradezco muchísimo, en verdad. Vale, profe, buenas noches. Bueno, cuídate mucho, que te vaya bien. Hola, Jason. Ahora sí, viejo, cuéntame. Ay, ¿se fue Jason? No. Ah, aquí Hola, está. profe. Hola, ¿cómo vamos? Bien, bien, ¿y usted? Bien, bien, hermano. Ahí dándole. Ah, bueno. Cuéntame ahora sí. Sí, profe, es que tengo, es en una nota, la de impuestos nacionales, ¿sí? Que Sí. no me aparece cargado el examen. O sea, me aparecen, en las 3 materias me aparecen el taller y la nota del examen de procedimiento y de planeación, pero la de impuestos nacionales no la tengo. Yo igual le tomé también un pantallazo Sí. al resultado. Yo no sé si de pronto le comparto pantalla. No, espera. Es que, ¿sabes qué fue lo que pasó con impuestos nacionales? Ah, espérame. Yo miro acá. Nacionales.
Pero sí, en impuestos nacionales tienes en el taller 5 y en el examen 4. Ajá, exactamente. Pero Pero en dónde lo estás viendo, viejo? La nota del examen, ¿en Academusoft o en Brightspace? en Brightspace. Ah, hermano. Espérame que... Ahí en Academysoft yo estuve tratando de ingresar la otra vez, pero yo no supe, no encontré cómo validar las notas por allá. ¿En Academusoft? Ajá. Ah, vaina, hermano. Espérame, te voy a mostrar acá. Eh, ahí estás viendo mi pantalla. Estoy en Sí, Brightspace, en sí. impuestos nacionales. Entonces, digamos Ujú, que hay varias columnas. Una primera columna habla acerca del taller. Entonces, tú ujú, tienes ahí 5. Hay una que dice examen unidad 1, pero ese era un examen viejo que había. Entonces, ujú. ese yo no lo activé, por eso aparece 0. Y existe otra que dice ex U1, en donde tu nota aparece en 4. Ok. No, no, esa es la que no ves. Exacto, sí, esa es la que no, la que cuando yo me voy a calificaciones no ¿No está. logras ver? Miércoles, hermano. ¿Y Academusoft no puedes entrar? Pues sí, yo puedo entrar, pero no tengo idea por dónde como ver Ah, ok. No, dale, dale y te explico. Si quieres, comparte pantalla. Entra a Academusoft y vamos mirando. Ok, listo. Porque es que ahí en Academusoft sí debes tener la nota de 4 o 5 del corte. Ujú, ok, listo, y aquí estoy ingresando. Ay, sí. Pero sí me llamaba la atención eso que no podía ver la nota. Qué raro, porque no, debe ser algo de configuración mía, viejo. O sea, en algo fallé ahí con la publicación Mm, porque, porque las deberían ver. ¿M? Igual mañana tenemos clase de nacionales, ¿cierto? sí, señor. Listo, mañana preguntamos al resto a ver si ellos también tienen la misma situación. Ay, no puedo ingresar. Ah, vaina, ¿y eso? No sé, de pronto estoy colocando la clave como mal o algo así. Ah, Pero sé que había ingresado la otra vez, sí. pero no sé, no me deja. No me deja. Esas contraseñas uno las puede cambiar. Que en Academusoft, bueno, debe haber un mecanismo, pero en él lo miramos. Cero. Y ahora es 1, 2, 3, que es 4. Otra vez 4 Y y cero. 0. Sí. No, que va, no me deja. Ah, vaina, hermano. Ven, vuelve a colocar el usuario, porfa. Ok, esto es NC ANC. ANC. Entonces 9, 5, 0, 1, 2, 3, que es 3, que es 7, 8. 3, 7, 8. ¿Listo? No. Bien, hermano. Ah, Sí. Ay, no. Jue, mi chica. Ay, qué raro, hermano. No, ahí sí te toca. Ven, y si le ha olvidado su contraseña, a ver qué hace.
Para recuperar su contraseña es necesario que ingrese su usuario y dé clic en enviar. Ok, enviar. No, dice que no sé. Miércoles. Pero yo sí he ingresado 2 veces. He ingresado cuando me matriculé Sí. trimestre y después otra vez me volví a ingresar también. Vea pues, ¿y no será que en algún momento cambiaste la clave? No. No, ¿cierto? Eso no. No, pero sí, sí te toca. Yo igual te voy a mostrar, voy a compartir. Ah, Voy a bueno. entrar a Academusoft y te muestro la nota para que te acuestes tranquilo. Ah, bueno, listo. Entonces, espérame, me autentico. Pero raro que no sirva el recuperar contraseña. Eso sí se me hace. Sí, extraño. ¿Y se escuchan como aviones? Por acá, sí, es que yo Sí. vivo cerca del aeropuerto. Ah, viejo, ¿y cómo haces para dormir, hermano? No, bueno, ya estoy acostumbrado. Entonces, Durísimo, esa vaina suena impresionante. sí, sí. Los primeros días sí era todo un tema, pero pues no, ya uno se acostumbra. Yo pensé cuando esto dije, este man va a viajar, está en el aeropuerto o algo así. No, no. Qué vaina. Entonces, mira, aquí tiene la nota, está en 4.5, ¿ok? Ok. ¿Y la alcanzas a ver? Ahora sí, ya ahí se ve. ¿Listo? Esto sí, profe. Listo, hermano. Sí, entonces, sí, algo tuve que haber fallado ahí con el tema de parametrización. Entonces voy a mirar cómo lo arreglo y para que puedas ver las notas en cualquier momento, ¿listo? Ah, bueno, listo, Pero profe. sí, lo importante es que en Academusoft está publicada y en Brightspace también. Lo que pasa es que no pueden ver la columna del Ujú. examen. Es una bobada que me toca mirar ahí. No sé qué es lo que me falta, pero creo que es algo fácil
de arreglar. Ok. Listo, sí. Entonces, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, Que tengas Jason, feliz lo noche. mismo para ti. Cuídate mucho, viejo. Que estés Bueno, bien. gracias. Bye. Chao, viejo.